meditemos en esto. ¿Cuántos de nosotros somos obedientes a Dios? Y fíjense bien, cuando se trata de probar, aún el Hijo de Dios, Jesucristo, fue probado. Pero ¿cuál es la razón de probar a alguien? Mire, vaya conmigo a Hebreos, ponga ahí su marcador ahorita. Amén. Ahí atrásito de su Biblia, no vaya muy lejos, en el capítulo 5 de Hebreos. Y vamos a ir al versículo 5. ¿Lo tienen? Amén. Dice, y Cristo, en los días de su carne, cuando tomó ese cuerpo humano, Hebreos 5:7. Y Cristo, dice, en los días de su carne, cuando tomó esa forma humana, por 33 años que estuvo en este mundo, ofreciendo ruegos y súplicas. Está hablando de aquella noche cuando estaba en el Getsemaní, orando al Padre. Padre, si es necesario que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, Señor. Y no es que Cristo tuviera miedo, hermano, pero como ser humano, porque Él fue un ser humano como usted y como yo, déjeme le digo, ¿okay? Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. El propósito de pasar por las pruebas del cristiano es que Dios quiere enseñarnos a obedecer. Pero no es fácil, hermanos. No es fácil. Aún dentro de la misma iglesia sabe que constantemente Dios nos está probando a nosotros. Porque a veces nosotros pensamos que probarnos, Dios nos prueba allá afuera en el mundo, hermano. Pero eso, allá afuera uno del mundo espera uno cualquier cosa. Pero aún dentro de la misma iglesia uno espera que Dios nos pruebe. Porque Dios está esperando ver en sus hijos. O sea, el propósito de la prueba es que a través de la fe nosotros vayamos creciendo en conocimiento, pero también en madurez. ¿Sabe que no toda la gente, mi amado hermano, tiene madurez en la iglesia? No toda la gente tiene madurez. Vayan conmigo a 1 de Corintios. Alabado Dios. Gloria a Dios. Amén. 1 de Corintios. Y eso es precisamente lo que Dios quiere ir formando en nosotros. Ahorita vamos a ver lo que dice también aquí más adelante, 1 de Corintios. Pero en el capítulo 2 de 1 de Corintios. Amén. Bendito Dios. ¿Lo tienen? Amén. Dice Pablo. Sin embargo, hablamos sabiduría. 2:6. Amén. El 2:6. ¿Lo encontraron todos? Sí. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Hay cristianos, mi amado hermano, que a veces uno tiene que tratarlos como niños. Porque ha pasado tanto tiempo y todavía se siguen comportando como niños espirituales. Y Pablo dice aquí claramente, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Óigame bien, amado hermano, porque lo que Dios está haciendo esta tarde y lo que hace a través de la palabra en nosotros es impartirnos un conocimiento que ni la reina de Inglaterra tiene, que ni Donald Trump lo tiene, que ningún príncipe de este mundo puede jactarse de tener, pero a usted y a mí Dios nos da este
privilegio de tenerla. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nosotros a veces pensamos cuando dice la palabra de Dios, por ejemplo, Dios por medio de Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay gente que sabe más de los demonios y del mundo espiritual o del ocultismo que de la sabiduría de Dios, porque cuando se trata de aplicar la sabiduría, hermanos, son como niños. Hay gente que están peleando con demonios todo el tiempo, pero no se pueden arreglar con un hermano en la iglesia. Alabado Dios, amén. O sea, tienen mucho conocimiento del ámbito espiritual según, pero cuando se trata de sabiduría, de la verdadera sabiduría, no son capaces de arreglar un problema con un hermano. Alabado Dios. Y Pablo dice, Señor. hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios. El misterio. Este es el misterio, mi amado hermano. ¿Sabe que cuando esta palabra misterio, hay algo que yo me pongo a meditar en esto? Mire, la palabra de Dios es tan gloriosa, hermano. Y yo cuando estudio la palabra de Dios, y Dios me permite por su infinita misericordia entender algunas cosas, yo puedo imaginarme que la palabra de Dios es como un océano, donde tú te metes y empiezas a experimentar y a ver tantas cosas maravillosas. Y Dios te empieza a abrir el entendimiento y puedes comprender, y eso es lo que va creando en ti o en mí un carácter. Bendito Dios, sí, Señor. De ahí la importancia de la sabiduría, del conocimiento de la palabra. Hay gente que se conforma solamente con gritar, con saltar, con gritar, pero eso, hermano, eso cualquiera lo hace. Eso es fácil. Pero Pablo dice, pero yo no hablo con cualquiera de estas cosas. ¿Sabe que no en todas las iglesias hablan de esto, hermano? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bendito sea Dios. Para nuestra gloria. Amén. Es una sabiduría que estaba escondida para ser revelada para usted. Amén. Es lo que Dios le está revelando a usted en esta noche. Es lo que Dios me está revelando a mí. Mucha gente quisiera tener esto y no puede. Así es. Y Dios nos dio a nosotros este privilegio. Gloria a Dios. Versículo 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Bendito Dios. Pero esto es lo que Dios va impartiendo en nosotros. Amén. Una persona, cuando alcanza sabiduría y cuando alcanza madurez, como dice aquí el apóstol Pablo, hermano, su vida cambia. Alabado Dios, aleluya. Pero vaya conmigo ahí adelantito. Al capítulo, ahí mismo, 1 de Corintios. Alabado Dios. Capítulo 1. En el capítulo 10. 11, perdón, capítulo 11. Amén. Aún dentro de la iglesia, Dios está probando el carácter de cada uno de nosotros. Aleluya. A mí allá afuera en el mundo alguien me dice o me hace algo, pues ya es un hijo del diablo, porque no conoce a Dios. Pero cuando es en la iglesia, es cuando uno se pregunta. No es que sea un hijo del diablo, lo que uno dice, ¿ha madurado? ¿Ha alcanzado esa madurez ese hermano, esa hermana? Dice el versículo 17. ¿Lo tienen? ¿A quién está hablando Pablo? A la iglesia. Amén, amén. Pero al anunciaros esto, ¿qué sigue? No los alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cómo puede ser que en una iglesia, para el que no sabe, porque la iglesia, la gente quiere ver en la iglesia como que la iglesia hay perfección, hermano? ¿Sabe que no hay? La iglesia no es perfecta. Por eso es que hay mucha gente que dice, no, pues si en la iglesia hay tanta gente, está llena de hipócritas, mentirosos. Sí, porque la iglesia, hermano, todos estamos en un proceso. Dios no ha terminado. Por eso no espere usted ver perfección en ninguno de los que están aquí. Pero mire porque mire lo que dice Pablo. No os congregáis para lo mejor, sino para lo peor.
Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, como estamos hoy en día aquí, reunidos como iglesia, no quiere decir que eso esté pasando aquí, pero pasaba en la iglesia de Corinto y pasa en muchas iglesias. Dice, oigo, ¿verdad que el Espíritu Santo no revela todo? Se lo dijeron. A Pablo se lo dijeron. Hay hermanos que lo revelan. Cuando comienza la carta dice, porque he sido informado por los de Cloe. Era una familia. La familia de los de Cloe vinieron y me dijeron que ahí entre ustedes, ¿sabe qué? Como que hay, como en Filipenses, Evodia y Sintique como que no se llevan bien. Eso era en Filipos, en la iglesia de Filipos. Pero aquí también. Está dividido nomás. Él escuchó, dice, oigo. No le reveló el Espíritu Santo, él oyó. Oigo. He sido informado. Oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo. Porque es preciso ¿Qué hay en estas cosas? que entre vosotros haya disensiones. ¿Por qué Dios permite que dentro de la iglesia haya a veces situaciones que se dan? Para ver quién es. Para ver quién ha madurado. Porque mira lo que dice. Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Alabado Dios. Pasa una prueba o viene una situación y ahí se ve quién verdaderamente es fiel. ¿Quién pasa la prueba? El que no, se ve en su carácter. Sí, eso me... Claudia, ya se quiere ir de la iglesia. Ya no quiere seguir adelante. Pero cuando pasa una prueba dentro de la iglesia, es Dios permitiéndolo. ¿Para qué? Para formar tu carácter y el mío. Amén. Sí, amén. ¿Cuánto yo he crecido? Vienen las pruebas dentro de la iglesia. No nos debemos de sorprender porque si Cristo mismo, siendo el Hijo de Dios, dice Hebreos, fue probado, Y en todo. ¿cuánto espera que Dios no lo va a probar a usted? Alabado Dios. ¿Y qué decía Hebreos? ¿Para qué? Pues para alcanzar la obediencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que a través de la prueba aprendamos nosotros a ser ¿qué? Obedientes. Amén. Bendito sea el Señor. Vayan conmigo otra vez a donde estábamos en Primera de Pedro. Por eso Pedro también dice, aunque ahora por un poco de tiempo, porque no va a durar toda la vida, hermanos, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Las pruebas vienen en diferentes tamaños y colores, es lo que decía aquí. Sí, Señor. Sabores, colores y sabores. Y dolor. Bendito sea Dios. Pero cuando viene la prueba a mi vida, ¿cómo la enfrento yo? Alabado Jesús. Gracias, Señor, por eso. Porque si yo no entiendo que es Dios el que me está metiendo en el crisol y que lo que Él está tratando de hacer en mí es formar ese carácter que Él quiere ver, yo no voy a salir de ese crisol hasta que yo pase esa prueba. Y ahí te mantiene. Sí, eso me... Allí te mantiene. Hasta que pases la prueba. Bendito sea Dios. Glorioso. ¿No dice Hebreos que Cristo fue afligido en los días de su carne? Así es. ¿Y qué dice Pedro aquí? Que nosotros es necesario, que si es posible, que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Cuál es el propósito? Porque todo tiene un propósito en la vida. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho preciosa que más que el oro. bendito Dios, Alabado Jesús. ¿qué? Mucho más preciosa que el oro. Oh, santo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Se hallan en alabanza. Oiga bien, a veces me gusta tomar ideas de algunos escritores, pues que yo no soy mucho de admirar predicadores, pero me gusta mucho cómo predicaba Carlos Spurgeon, a veces busco sus comentarios. Y de este versículo me gusta cómo decía él.
Podría decir un hombre, hablando en el género humano, como mujer, podría decir un hombre, tengo fe, pero nunca he tenido que creer bajo dificultades. ¿Cómo se puede tener fe si no hay dificultades? ¿Quién sabe si tú tienes alguna fe? ¿Podría un hombre decir, tengo fe en Dios, pero nunca la ha tenido que usar más que en los asuntos ordinarios de la vida? O sea, en cosas tan sencillas, cosas que a veces tú sabes que con Dios o sin Dios tú las hubieras podido hacer. Pero ¿sabes dónde se prueba la verdadera fe? En las pruebas que Dios permite que vengan. Pero no son pruebas, hermano, como le digo, de que el hermano te deja de hablar. Esas no son pruebas. Son pruebas que duelen hasta lo más profundo. Así es. Que te hacen hasta llorar. Hay momentos en la vida. ¿Sabes cuándo viene la prueba? En esos momentos cuando tú dices, cuando tú sientes o tú crees que de esa ya no vas a salir. Ya no quiero. Y ustedes saben que yo he pasado mis pruebas. Ustedes saben que yo, hermano, yo he querido tirar la toalla. Pero ¿sabe por qué estoy aquí? Maravilloso Dios. Por la fe. Y por obediente. Porque yo he creído, mi amado, a la palabra de Dios. Independientemente de lo que la gente piense o diga, a mí no me importa. A mí me importa lo que dice la palabra de Dios. Y Dios permite las circunstancias ¿para qué? Para crear en ti un carácter. Ya, déjame leer, yo ya no soy el mismo. En el momento tú sientes que te vas a morir. En el momento tú sientes que no vas a salir de allí. Son pruebas que vienen a la vida de uno. Hermano, que un hermano no venga al culto, que un hermano, eso pues sí, uno se preocupa. Uno manda un mensajito y gloria a Dios, ¿verdad? Pues ahora digo, los hermanos me hablaron, la mayoría no van a venir, eso no me afecta. Pero que un hermano no te hable o no te salude, eso. Pero una prueba verdaderamente cuando a ti te dicen, aleluya, que tu hijo se está muriendo de cáncer, ahí es cuando Dios verdaderamente prueba tu fe. ¿Vas a creerle a Dios que en medio de todo ese proceso es Dios el que va a estar contigo? Y que si Dios decide que se lo va a llevar, tú estás dispuesto a enfrentar esa prueba y por medio de la fe seguir caminando aunque Dios se lo lleve. Alabado Dios. Tú puedes decir como Abraham cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, cuando era el único que tenía. Eso es probar la fe. Sí, amén. No las cosas que nosotros enfrentamos. La mayoría de las veces, cosas ordinarias. Que hermano, que a veces se dan, a veces pensamos que el carro se quedó sin gasolina. Se quedó sin gasolina porque no le echaste. Eso no es operar la fe. O me dieron un ticket. O que te dieron un ticket porque te pasaste el alto. No, pues eso no es. Esos son descuidos. Amén. La verdadera fe se prueba en las cosas grandes, en los problemas grandes de la vida. Así es. Bendito sea Dios, aleluya. Porque eso es lo que trae gloria a Dios. Alabanza. Eso es lo que verdaderamente honra a Dios. Para que sometida a prueba vuestra fe, y por eso el tema ese, ¿verdad? El propósito de las pruebas, mucho más preciosa que el oro. ¿Sabe que dicen que el oro es el metal más preciado, ¿no? Parece que también el platino, juntamente con el platino, son de los dos metales más preciados que hay en el mundo. No sé si el platino más, pero por ahí anda. Pero el que más conocemos es el oro. Lo que verdaderamente tiene valor no es el dinero, es el oro. El oro es lo que tiene valor verdaderamente. Pero mire lo que compara Pedro el oro con su fe. Porque al final de cuentas, mire lo que dice. El cual, aunque perecedero. Mucha gente en estos tiempos donde se habla tanto de lo que puede llegar a pasar, se prepara y dicen, ¿verdad? Bueno, pues no tienen dinero, pero están comprando oro. Pues déjenme le digo, y se lo dije la semana pasada, que si hasta su carita se está arrugando y se está haciendo pasita, como pasita se lo dije, también el oro va a perecer. Todo lo que usted pueda tener tangible en esta vida va a perecer. Aún el oro, por muy preciado que sea y por mucho valor que tenga, aún también el oro va a perecer. Todo lo que está abajo de la Va a pasar. En aquel día cuando el Señor venga y todo lo que existe va a ser quemado y va a ser purificado, hermano, todo eso no va a servir de nada. Pero si hay algo que va a permanecer, es la fe.
Gloria a Dios. Amén. Por eso dice, gloria a Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El cual aún perece. Hay gente que tiene su confianza más en el oro o en el dinero. Se prueba con El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego se halla en la cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. Porque en aquel día se va a ver quién verdaderamente era o no era. Amén. Porque tener fe cuando está la cosa fácil, hermano, eso cualquiera. Les decía la semana pasada por qué Pedro escribió esta carta. ¿Qué le hacían a los hermanos de aquellos tiempos en el Coliseo Romano? Eso eran pruebas. Cuando llegue el momento que te digan, aleluya, que tú vas a tener que padecer verdaderamente por el nombre de Cristo, que tal vez tengas que perder tu trabajo. ¿Sabe que yo creo que la iglesia va a enfrentar esas cosas, hermano, antes que el Señor venga? El Señor va a probar a los que son suyos verdaderamente. Bendito Dios. Para que sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se imagina aquel día glorioso cuando el Señor venga y encontrarnos con Él en las nubes? Ahí es donde se va a ver quién verdaderamente permanece recompensa, firme sí, Señor. en la fe. Aleluya. A quien amáis sin haberlo visto. Dice el 8. A quien amáis Sin haberlo sin haberle visto. Ahora, ¿por qué dice Pedro esto? Porque a los que les estaba escribiendo la carta, a toda esa gente de los lugares que dice del versículo 1, de todas esas provincias, ellos no habían visto al Señor Jesús, Así es. pero Él sí lo vio. Pero en cuanto a nosotros, esto es algo glorioso, porque tampoco lo vimos. ¿Usted lo vio? No. Pero creemos. ¿Verdad que no vimos a Jesús? Al menos yo no lo vi, pero yo creo. Amén. Porque mira lo que dice. A quien amáis Sin sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso en medio de ¿qué? de la prueba. De las pruebas. ¿Usted ha visto alguna vez a una persona riéndose porque le quitaron el trabajo? ¿O porque está pasando una prueba o una dificultad? Lógicamente no se espera ver eso. Pero en el cristiano esto es lo que hace la diferencia. Porque podemos tener pruebas, hermano. Pero en medio de esa prueba, por la esperanza que tenemos en Jesús, aunque no lo vemos, nosotros estamos seguros. Amén. Nuestra salvación está segura en Cristo. Bendito Dios. Alabado Dios. ¿Cuál es el propósito? La obediencia. Obteniendo, versículo 9, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. de vuestras almas. Al final de cuentas, todo el propósito de pasar por este mundo de aflicción Llegar hasta el final. es llegar al final, Amén. llegar a la meta. ¿Cuántos van a llegar? Solo Dios lo Solo sabe. Dios lo sabe. Bendito Dios, ayúdenos, Señor. Gloria al Señor. Dice en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, Inquirieron. inquirieron. Diligentemente. ¿Qué significa inquirir? Inmediatamente. A saber o conocer. ¿Qué significa inquirir? Inquirir significa indagar minuciosamente o profundamente. ¿Cuánta gente verdaderamente cree en las promesas de la Biblia? Amén. Porque mira lo que dice Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Gloria a Dios. A diferencia de esta gente, Pedro estaba seguro porque él vio al Señor. Amén. Él estuvo con él. Él incluso lo negó. Él estuvo en la transfiguración con Juan y con Jacobo. Ajá. Él pudo escuchar la voz de Dios que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí lo oí. Pero esta gente no lo había visto al Señor Jesucristo. Y cuando se trata de indagar, hermano, ¿sabe que no toda la gente le gusta indagar? A unos mismos fariseos Jesús les tuvo que decir, escudriñar las escrituras. Porque hay gente que no le gusta escudriñar.
Y esta es la misma palabra que usa Lucas cuando le escribe a Teófilo. Mira, vaya conmigo al Evangelio de Lucas. Lucas no fue de los apóstoles, ¿verdad? No fue uno de los apóstoles, Es el Lucas. pastor Luke. Él no estuvo con Jesús, Así es. pero el Dios lo escogió. Y ojalá que nosotros pudiéramos tener este sentir. El primer teólogo Luke. Bendito Dios. Repito, Lucas no fue uno de los apóstoles, no estuvo con Jesús. Pero como él era un doctor de profesión, él no se dejaba, él no se comía cualquier cosa que le daban. Averiguar. Él no venía como hoy en día, o como esas personas que todo lo que le dan se lo come. Lucas, no, espérame, yo tengo que ver lo que tú me dices, Es verdad. es verdad. Y hay muchos que se creen todo lo que les dicen desde el púlpito. Santo. ¿Sabe por qué? Porque no les gusta inquirir, Indagar. no les gusta indagar, no quieren gastar tiempo. Muchos pastores no les gusta invertir tiempo en enseñar a la iglesia. Pero es lo mejor que uno puede hacer. Sí, Señor. Dice Lucas, versículo 1 de su Evangelio, capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado. Y fíjense cuántos, pero ninguno quedó registrado en la Biblia. Más que el De todos esos dice, puesto que ya muchos han tratado, pero trataron nada más, de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, sea verdad. tal como nos lo enseñaron. Oiga bien, a Lucas lo enseñaron. Siendo un doctor, a Lucas lo enseñaron. Imagínense usted y yo, hermano, que con trabajo terminamos la primaria. Necesitamos aprender. Amén, amén. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, hablando de los apóstoles. Ajá, Y fueron ministros de la palabra. Y apareció. Pero aún así se lo enseñaron, pero él no se conformó. Porque mira lo que hizo. Sí, me lo contó Pedro, sí, me lo predicó Pablo, sí, yo he conocido a los apóstoles, pero mira lo que hizo. Me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado con diligencia. Rápido, sí, Señor. Todas. ¿Algunas cosas? Todas. Todas. Cuando se trata de la vida espiritual, usted no puede estar jugando, mi amado hermano. Todas las cosas desde su origen. Me ha parecido bien escribírtelas por orden. Oh excelentísimo Teófilo, ¿cuál es el propósito? Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para que conozcas bien, para que no te engañes, para que no te dejes llevar por lo que escuchas. Por eso Pedro usa esa misma palabra, bendito Dios, que usó ahí Lucas. Y Pedro dice, pero Pedro está hablando del Antiguo Testamento, bendito Dios. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron. ¿Sabe que me di la tarea porque me quedé pensando en esto? ¿Cuántas profecías hay en el Antiguo Testamento de que Jesucristo había de venir? Solamente de las que se cree, mínimo son 300 profecías que en el Antiguo Testamento se menciona donde Jesucristo había de venir. 300. Y todas ellas se cumplieron en los evangelios. Eso, amén. Algunas están por cumplirse cuando Jesucristo venga. Pero más de 300 profecías anunciadas por el Antiguo Testamento diciendo que Jesucristo habría de venir. Por ejemplo, en Miqueas se dijo que iba a venir, iban a nacer en Belén. ¿Dónde nació Jesús? En Belén de Judea. En Isaías 53, También. que habla del siervo sufriente, más de 700 años antes de que Jesús viniera y muriera en la cruz, El hijo y Isaías lo pudo visualizar. El Nuevo Testamento, sí, Señor. Dios se lo mostró a Isaías.
Cuando pensamos, por ejemplo, en Oseas, cuando habla de Israel, que Jesús iba a tener que huir a Egipto con sus papás, se cumplió también. Todo lo que los profetas hablaron, y Pedro es importante entenderlo. Él dice esto, que ellos, dice, los profetas inquirieron y diligentemente, al igual que Lucas, indagaron acerca de esta salvación que a nosotros se nos ha dado. No puede uno, mi hermano, vacilar con esto, porque de aquí depende la eternidad de una persona. ¿Qué hicieron ellos? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Se imagina qué maravilloso es escuchar a Isaías desde el capítulo 53 diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. No describe claramente lo que éramos nosotros, a Jesús y a nosotros. Pero aquí hay algo maravilloso que dice el apóstol Pedro. Porque a Isaías se le reveló por el Espíritu. Amén. Pero mire lo que dice Pedro. A los profetas se les reveló. Pero dice el 12. A estos, los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Y ese nosotros lo incluye a usted y a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Ve la importancia de predicarle a la gente toda la palabra de Dios? Amén. A ellos se les reveló, pero no lo pudieron ver. Isaías se le reveló, lo visualizó, pero no lo vivió. Pedro lo vivió, usted y yo no lo vimos, pero por fe lo creemos. Amén. ¿Y cómo termina aquí? Mire, bendito Dios. Amén. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, pero no pueden. Porque esto es algo que solamente le ha sido dado ¿a quién? Al ser humano. Sí, amén. Los ángeles no pueden experimentar la salvación. Aún los ángeles que pecaron, ¿verdad? Ellos no pueden ser salvos. Y los que están en el cielo no pueden conocer esta gracia. ¿Por qué? Porque no han pecado. Pero a usted y a mí se nos ha concedido esto. Gracias, Padre. Cuando uno logra entender esto, mi amado hermano, nuestra perspectiva del Evangelio cambia. Por eso es que ahora el apóstol Pedro puede decir, mire el versículo 13. Por todo esto que les estoy diciendo, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Amén. Y aquí la palabra ceñir los lomos, lo que está dando es tienes que tú darte a la tarea de comprender y entender, perseverar en lo que tú crees. Amén. El problema de nosotros está aquí, mire, en el entendimiento. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Por eso, ser sobrio. Y no se refiere aquí porque, pues, imagina un cristiano borracho. Porque no se refiere a esa sobriedad de alcohol. Se refiere a la sobriedad de ¿qué? De actitud. Que se pueda reflejar. ¿Cómo dice ahí en su Biblia, en el título? Llamamiento a una vida sana. Eso no aparecía en las primeras Biblias, ¿verdad? O en los escritos originales esos títulos no los tenía. Porque la Biblia no estaba dividida así, por capítulos ni por versículos, al principio.
Pero eso que pusieron ahí es bueno porque dice, es un llamamiento a una vida ¿qué? Santa. Y lo primero que un cristiano cuando ha sido separado, como vimos la semana pasada, el Espíritu Santo te santificó, te separó, te sacó del mundo, ahora tú tienes que vivir una vida ¿qué? Sobria. Una vida sin excesos, una vida que se concentra en vivir para Dios. No está hablando aquí de borrachera, hermano, eso sería triste ver que un cristiano, ¿verdad? anda borracho. Por eso dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, porque no ha llegado, cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando en aquel día el Señor venga en las nubes, qué lindo va a ser encontrarnos con Él. Gloria a Dios. Aleluya. Y el 14 dice, como a hijos obedientes. ¿como hijos qué? Obedientes. ¿Se acuerdan para qué nos santificó el Espíritu Santo la semana pasada? En el versículo 2, ¿qué dijo? ¿Para qué? Obediencia. Para obedecer. Para obedecer. Prueba para ir creciendo en la obediencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué usted hacía todo lo que hacía? Por ignorancia. Porque no sabía. Pero ahora ya sabe. Amén. Ahora ya no tiene excusa, ¿o sí? O ya no tenemos excusa, porque ya sabemos. Ya se nos reveló. Ya Dios nos enseñó. Bendito Dios, aleluya. 15. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Verdad que Dios es santo? Amén. ¿Qué significa ser santo? Separada. Pero en el caso de Dios. En el caso de, porque Dios no puede. En el caso de Dios representa una santidad total. Dios no puede pecar. Eso es todo. Pureza total. Pureza total. Pero es un ejemplo, dice, sino como aquel que os llamó es santo. Porque acuérdense, hermano, no lo llamó el pastor, lo llamó Dios a usted. Amén. ¿Qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Sed también vosotros santos en la iglesia solamente. No, en toda vuestra manera de vivir. Más que todo en la casa. No sé por qué dirán, hermano, más que todo en la casa. Porque ¿Será que en la iglesia todos somos santos, pero en la casa no? En toda nuestra manera de vivir, sí, Señor. A ver, hermano Dani. Creo que sí puede ser porque yo cuando estaba niño me acuerdo que mi padrastro llevaba a mi mamá a la iglesia, iban a una iglesia evangélica, pero cuando llegaban a la casa le ponían unas manos arrastradas. Ya hace tiempo se separaban, hace más de 20 años eso, pero puede ser que hay personas que tienen carácter. En la prueba de los santos, en la casa del demonio que tiene nada. Entonces sí hay personas que son santas de la iglesia, pero en la casa no. se aparentan una santidad. Bueno, esta palabra que usó la hermana María Cruz es la correcta porque, hermano, no podemos vivir de apariencias. Y el propósito de esto es ese. ¿Sabe que lo que Dios quiere es que nos quitemos las máscaras? Y Dios. Eso sí también. Dios conoce la verdad. Dios sabe. Bueno, el problema es que Dios no puede ser burlado. No lo podemos engañar. Vaya, mire, tarde que temprano, el que vive de esa manera, déjeme le digo, no se preocupe. Porque el que vive de esa manera, tarde que temprano Dios le va a salir al encuentro. Una persona que está dentro de la iglesia, yo no puedo juzgar si es cristiana o no. Más que por sus frutos uno ve. Pero si una persona persiste en ese tipo de actitud, tarde que temprano, Dios le va a salir al encuentro. Dios no lo va a dejar. Es muy triste. Bendito Dios. Pero cuando llega ese momento, eso es triste. Es Pedro mismo el que escribe más adelante Hermano, que debemos de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que cuando fuere tiempo Él nos exalte. Pero si tú no te humillas bajo la mano poderosa de Dios, Él te va a humillar. Él te va a salir al encuentro. No te va a dejar para siempre que vayas por la vida haciendo lo que te da la gana. Y déjame le digo, no quieres que llegue ese día.
No quieres que llegue ese día. ¿Qué iba a decir, hermana Melissa? Sí, hermano. Una de las cosas que el hermano hablaba allá en la vigilia, decía que muchos anhelan, ¿verdad?, el bautismo y muchos anhelan la llenura. Pero la anhelamos, ¿para qué? Para demostrar la potencia, el poder, o que para que cambie nuestra manera de vivir, porque eso tiene que reflejarse, ¿verdad? En esta Biblia dice, cuando empieza el versículo 13, dice: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Entonces, una de las cosas, ¿verdad?, que caracteriza pues una persona que vive en santidad es el dominio propio. Sí, pero eso a veces, hermana, en la casa es difícil, como decían los hermanos, porque ahí en la casa es donde se ve como cualquier cosita, luego ese hombre viejo sale. Por eso dicen que solo la cuchara sabe lo que tiene el tener la cacerola. Yo tengo El marido y la mujer saben cómo se vive. Yo tengo una hermana, pastor, somos 12 mujeres. Y tengo una hermana que es bien buena en muchas cosas. Pero con su actitud sobre su indiferencia, o sea, ella te mata en segundo. O sea, ella es buena hermana, es buena hermana de sangre. Pero cuando ella te quiere hacer algo, ella te mata con su indiferencia. Y ahí es donde yo pienso que un ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, cuando uno lastima a otro ser humano con aquella indiferencia, eso lastima. Y ya se lo he dicho muchas veces, pero ella no entiende. ¿Es cristiana ella? Está ahorita tratando las cosas de Dios. Pero ella apenas va comenzando. Si es que yo creo ella apenas tendrá poquito. Y no se le puede pedir tampoco que... Porque si hay hermanos que ya tienen 5, 10, 15 años y tan peor, hermano, ¿no cree? Santo, aleluya. Pues su hermana apenas tiene, ¿qué? Año y medio, 2 años. Ayúdanos. Ella apenas está empezando a tomar leche. Pero lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro es para los que ya aguantan. Por eso dice, hablo con los malos. Y esto lo que estamos hablando ahorita aquí es con los que tienen ya madurez, que ya no les cala. El pastor lo dijo por mí. Ustedes ya aguantan. Ustedes ya se les puede dar un bistec, ya que se lo pueden, ya lo pueden, ya su estómago ya lo puede digerir. Ya no les duele que les digo, no sé por qué, porque ustedes ya no adolecen de esto ya ustedes no. Bendito Dios. Con el aceite. Pero hay personas que no, que todo, lo está diciendo por mí. No, señor, usted no se preocupe. Si lo dice, qué bueno, para enderezar su vida. Pero esto es interesante, hermano, porque dice que debe de ser en toda vuestra manera de vivir. Sí. Toda es toda. En la casa, en el trabajo, en la calle. Imagina cuando ese hermano que va por la calle y lo rebasa aquel y le empieza a gritar. Por eso le dan el ticket. Y es cristiano. Y llevan afuera, solo Cristo salva. Como aquel que empieza a insultarlo y aquel que lo rebasa. Como aquel que le quitó el parque en la iglesia y llegó ahí y lo empieza a insultar y se va y yo que era el pastor. Santo. No, hermanos. En toda vuestra manera de Aún vivir. en eso lo educa Dios a uno, sí, Señor. ¿Por qué dice? Porque escrito está. Sí, Señor. Les decía la semana pasada, el pastor no quita a nadie, no le prohíbe nada. Dios lo dejó escrito para el bien de nosotros. ¿Qué? Sed santos porque yo soy santo. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, porque Dios sabe cómo va a juzgar. Sí. Oiga bien. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo porque en este mundo, hermano, somos como peregrinos. Vamos de paso. Así es. Y esto es lo que al cristiano de estos tiempos le falta. Temor. Muchos viven Con miedo. no con miedo, muchos viven ya sin temor a Dios.
Mucha gente, hermano, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de... Parece como que no conocen a Dios. Esto es donde cada quien se tiene que hacer un autoexamen. Lo que yo estoy haciendo glorifica y dignifica al Dios que yo represento. Porque eso es lo que está diciendo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, porque lo que te debe de importar es cómo te juzga Dios. A la gente buena, la gente siempre te va a criticar para bien o para mal. Pero ¿qué es lo que Dios cree? Lo que Dios piensa. Lo que yo hago, cómo me comporto, la ropa que yo me pongo, ¿le agrada a Dios? La forma en que yo le hablo a mi esposa, que yo le hablo a mis hijos, ¿le agrada a Dios? Ya ni hablar de esto porque ya dimos una enseñanza completa de lo que debe de ser el matrimonio. ¿Cómo debe conducir? Ya lo dimos, ¿verdad? Yo, desde ese día yo estoy seguro que en ninguna casa de aquí volvió a haber pecado. Porque el Señor lo habló bien claro. ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer? ¿Cuál es la responsabilidad del marido? ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos? Y pues ya después de eso, pues uno piensa que dice ya se arregló todo. Más o menos. Pura bonanza. En la casa todo es amor. Ya no tiran cacerolas, pero todavía se enojan. Ya los que tenían la cuenta uno y la cuenta del otro ya fueron al banco al siguiente día y pusieron una sola cuenta. Ay, Dios mío, ahí está duro. Mi hermano es triste, pero sí hay cristianos, hay matrimonios que son cristianos. Y son solamente uno cuando se trata de aquello, pero en todo lo demás, no, este es mi dinero y este es el tuyo. Lo mío es mío. Esta tele yo la compré y no me le cambies porque yo voy a ver mi Santo. ¿Se imagina? Y invocamos al que es santo como nuestro Padre. ¿Qué nos conviene? Pues en la casa no hay ese problema porque todos se los he regalado a Fidel. Bendito Dios. Es como el matrimonio cuando se casan. Debemos de conducirnos con temor, hermano. Pero hay gente, es triste que hay gente que tiene temor al pastor. No, déjale temor a Dios, porque el que lo va a juzgar aquí es Dios. Se respeta, pero Él no es el temor. que sabe verdaderamente cómo nos estamos conduciendo cada uno. Y dice, todo el tiempo de vuestra peregrinación, Aleluya. el tiempo que Dios nos permite estar en este mundo, hay que conducirnos como lo que somos, Sabiendo que hijos de Dios. Hermano David. Pastor, hay una parte donde dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir, ¿verdad? Muchas veces pensamos que es nada más apartarse del pecado. Es en realidad sí que tenemos que apartarnos del pecado porque sabemos que vamos a presentarnos delante de un Dios santo. Pero cuando dice en toda nuestra manera de vivir, ser santos, quiere decir nuestras relaciones con los demás, ¿verdad? Como dice mi hermana, a veces en la casa es difícil que uno vive con personas que no son cristianas, uno vive con personas que no van a una iglesia y uno tiene que tener esa madurez o ese temperamento para tratar con ellas y no imponerles la religión, no imponerles lo que creemos, simplemente tratarlos con amor, que nosotros tenemos una madurez y digan que realmente nosotros somos luz, como que lo que vimos en la carta del apóstol Pablo. Si vamos a ser luz, ahí sabemos hacer la madurez como hijos de Dios, en nuestro trabajo, en la escuela, donde quiera que vayamos. Bendito Dios. Lo más importante es eso, hermano. Que podamos mostrar ese carácter de Dios en nosotros. Porque en el mundo, hermano, siempre vamos a estar teniendo todo este tipo de situaciones. Pero ahí es donde se ve quién verdaderamente es lo que dice ser. Termino con el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Lo que hacíamos antes, hermano, era bueno. la palabra vano significa vacío, Vacío, nada. hueco, no tenía sentido Ni valor, nada. lo que hacíamos. Y Dios nos rescató de ahí, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, porque no es cierto que nos inculcan una cultura, no es una tradición. Aún hasta la religión lo heredamos de nuestros padres, pero es una religión hueca, es una religión vacía. Y todo eso lo recibimos de nuestros padres. Maravilloso. Era una manera vana de vivir, vacía, no tenía sentido nuestra vida. Bendito Dios. Pero Dios nos rescató de ahí. La cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Dios no pagó ningún material precioso por usted. Amén, sino su sangre preciosa.
lo más precioso que Dios lo tenía, Sí, miren lo que dice. Señor. Alabado sea. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero y sin mancha y sin contaminación. Santo, qué bonito. Bendito Dios. ¿Pudo vencer Cristo? Amén. El Padre. ¿Cuántas tentaciones tiene usted al día? Creo que. ¿Y las vencemos? Amén, en el nombre de Jesús. Vayan conmigo a Hebreos 4 otra vez y ahí voy a terminar para que vean que no, mi hermano, esto no es nuevo. Aún Cristo también fue tentado. En todo, pero sin Aleluya. pecar. Hebreos 4. Amén. Ahí atrásito. Cuando le llegue la tentación, invoque al Señor y Él le ayuda. Porque somos tentados cada instante, hermano. ¿Lo tienen? Amén. Versículo 14, capítulo 4 de Hebreos. Amén. Por tanto, tiene un gran sueño. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, él es el que intercede por el pueblo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, Lo bueno porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque somos débiles, ¿sí o no? Amén. Amén, amén. Somos débiles. Ujú. Hasta el pastor es débil, hermano, no crea que no. Todos somos débiles. Toda la tierra son débiles. Bendito Dios. Sino uno que fue tentado en todo. Sin pecado. Jesús, oiga bien, Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza humana. Pero la diferencia entre Jesús y yo es que Él nunca se dio. Amén. Pero sin pecar, sí, Señor. Pero sin pecado. Por eso Él pudo Entonces, santo. obtener ese regalo que el Padre le dio. Un nombre que es Sobre sobre todo todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo Se doble toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Amén. Amén. Pero si Jesús venció, no me diga que usted no puede vencer. Y si puede, ¿saben por qué? Porque para eso le dio el Espíritu Santo. Amén. Alabado Dios. Ya que si usted quiere pecar, o yo quiero pecar, no diga que es debilidad. No. Cuando usted peca, es porque usted y yo queremos pecar. Pero, gracias, Señor, guárdanos. No busquemos culpables. Es simplemente porque lo queremos hacer. Pero el Señor nos da la fortaleza para vencer. Bendito Dios. Amén. Alabado Dios. Pónganse de pie, hermano. Amén. Gloria al Señor. Alabado sea Dios Todopoderoso. A ver, hermano Sergio, hermano Emil, hermano Melissa, los que están en el grupo, pasen por aquí.